Buenos días, bienvenidos a Grace Fellowship en línea. Aunque como ya saben ustedes, no estamos en persona porque la mitad de la iglesia está haciendo un campamento para jóvenes y hemos estado desde el viernes alabando al Señor y terminaremos el martes. Así que estén orando por nosotros. Bajo de este video hay un lugar donde usted puede encontrar una tarjeta blanca como esta donde puede llenar sus peticiones de oraciones que tengan digitalmente. Queremos que hagan eso igual como si estuvieran en persona, porque queremos estar orando con ustedes sobre todo lo que está pasando en su vida. También hay un programa, boletín digital, donde usted puede bajar, ver todos los anuncios, cosas importantes que vienen, y también pueden ver las notas del sermón para hoy día. Pero sin tardar vamos a seguir con nuestra serie ¿Qué pueden aprender los protestantes y los católicos unos de otros? Y hoy día vamos a estar hablando de la comunión, la misa y la Eucaristía. Y tal como hemos hecho en toda esta serie, y si no han estado con nosotros pueden bajarlo aquí en este sitio de web, pueden bajar los sermones previos y las notas también. Recordémonos que todo lo que creemos debe ser basado sobre la palabra de Dios. Como dice Pablo a la iglesia en Tesalónica en el primer siglo, registrado en 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22, que no debemos de apagar el espíritu ni despreciar las profecías, sino examinar todo y retener lo bueno y abstenernos de toda forma de mal. En otras palabras, todo pastor es humano y puede cometer error. Entonces, cada sermón que yo predique, vayan y vean si coincide con lo que dice la palabra de Dios. Tal como Pablo exhorta a los bereanos, que eran gente que vivía en el primer siglo, y dice en Hechos capítulo 17 que los bereanos eran de carácter más noble que los tesalonicenses, pues recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las escrituras todos los días para ver si lo que Pablo decía era cierto. Nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces hoy día, hablando de la comunión, la misa y la Eucaristía, que son las tres la misma cosa, veamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Yo en mi vida creciendo en la iglesia he oído 5 palabras diferentes usadas intercambiablemente para la cena del Señor o la comunión, como lo nombramos aquí en Grace Fellowship. Veamos cuáles son esas. Número 1, el sacramento. Algunas iglesias lo llaman el sacramento. ¿Por qué lo llaman el sacramento? Pues literalmente la palabra sacramento viene de la palabra griega que significa sagrado o aparte, o misterio. Y en las iglesias protestantes nosotros practicamos 2 sacramentos que creemos que debemos de practicar porque son las 2 que Jesús nos mandó a practicar en la palabra de Dios. El primero es el bautismo, que vemos en Mateo 28, 19, que Dios manda a sus discípulos a bautizar a los que han puesto su fe en Dios. Y la segunda es la comunión. Vemos en 1 Corintios 11, 24 al 25 que debemos de celebrar la cena del Señor. Nosotros solo practicamos esas 2 porque solo son las 2 que vemos que Jesucristo y la Biblia nos manda hacer. Pero la Iglesia Católica practica 7 ceremonias que llama sagradas, los sacramentos. Y esos son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía o la cena del Señor, la confesión, la unción de los enfermos, la ordenación al ministerio y el matrimonio. Es por eso que nosotros no usamos la palabra sacramento para describir la cena del Señor en esta iglesia, porque se puede confundir uno, porque realmente hay más cosas que son sacramentos que simplemente la cena del Señor. La segunda palabra que yo he oído creciendo en la iglesia es la Eucaristía. Y esa palabra es una palabra griega que significa gratitud o dar gracias. Y es el término que usa la Iglesia Católica para referirse al pan y al vino, cuyo toma es un momento de acción de gracias. Entonces ellos lo llaman la Eucaristía. También vemos o he oído la misa para describir la cena del Señor. La misa viene derivada de la frase latina misión o envío.
Y se usa al final del servicio eucaristo en las iglesias católicas para despedir a los fieles y que puedan cumplir la voluntad de Dios en sus vidas durante la semana. El término misa se usa para describir todo el servicio en el que el sacerdote participa en el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es muy importante, la fin de ese término. Es el término de misa que se usa para describir todo el servicio en que el sacerdote participa en el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. En otras palabras, creen que el sacerdote, cuando ora y bendice al pan y al vino, se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando Él entrega el cuerpo y la sangre de Cristo al pecador, Él está participando en el sacrificio de Cristo, porque literalmente es el cuerpo de Cristo. Él está sacrificando el cuerpo de Cristo para este pecador enfrente de Él. La cuarta es la cena del Señor, y este es el término que Pablo utiliza en 1 Corintios 11:20. Y es el acto de los creyentes de compartir el pan y el vino, recordando al Señor. Y la última es la comunión. Y este es el término usado para describir la cena del Señor, porque en ella participamos con o nos reunimos con Cristo. Como descrito en 1 Corintios 10, versículos 16 al 17. La comunión se traduce como una de las primeras traducciones ingleses, se traduce como participación. En otras palabras, el término comunión, las iglesias que usan ese término creen que cuando tomamos la cena del Señor literalmente estamos participando o reuniéndonos en comunión con la presencia del Señor. No que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo, sino que el Espíritu de Cristo está en medio de nosotros, participando con nosotros. Ahora, ¿cuál término usas para tú describir la cena del Señor, la comunión, la Eucaristía? Realmente no es importante. Lo que es importante es que estemos practicando el sacramento de tomar la cena del Señor. Y lamentablemente hay muchos que discuten cosas que realmente son persuasiones, no convicciones. En el año 1059 vemos la primera partida de la iglesia, bueno, una de las primeras. Literalmente la iglesia judía se partió de la iglesia cristiana antes de eso, en los años 300-400. Pero la iglesia cristiana se partió por primera vez en 1059, y una de las razones principales por la cual se quebrantó la iglesia o se dividió la iglesia, bueno, realmente la razón principal era por razones políticas, donde se iba a encontrar el capital de la iglesia y quién iba a ser el papa principal de la iglesia. Pero la razón que discutieron abiertamente era por qué tipo de pan usar en la cena del Señor. Y la iglesia no debería de dividirse por razones de persuasiones como esas. Entonces, si tú lo llamas cena del Señor o comunión, realmente no importa. Lo que importa es lo que sucede durante la comunión. Y vean el diagrama que puse ahí en las notas que se encuentran debajo del video. Aquí vemos diferentes creencias acerca de la cena del Señor. La primera es la transubstanciación. Y esto es lo que cree la Iglesia Católica. Ellos creen que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Y la significancia de eso es que el que recibe la Eucaristía participa del cuerpo y sangre de Cristo en ese mismo instante. Quien se sacrifica en la misa para expiar los pecados. En otras palabras, el sacerdote católico ora por el pan y el vino
los bendice, se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Y el sacrificio de Cristo no solo fue en la cruz, sino que se está haciendo literalmente, físicamente, en la habitación. Y el sacerdote, al dar al que recibe la Eucaristía el cuerpo literal y sangre de Cristo, está sacrificando a Cristo en ese momento. Y el que recibe el cuerpo y sangre de Cristo está recibiendo perdón por su pecado en ese momento. Eso es lo que cree la Iglesia Católica, o eso se llama transubstanciación. Otras iglesias, como la Iglesia Luterana, creen en la consubstanciación. Ellos creen que el pan y el vino contienen el cuerpo de Cristo, pero no son literalmente, físicamente el cuerpo de Cristo. Y Cristo está presente en los elementos, en el pan y el vino, pero no es su cuerpo ni su sangre. Y ellos también creen, o la significancia de eso es que el que recibe el perdón, el que recibe la cena del Señor en ese momento, recibe el perdón de sus pecados y la confirmación de su fe al participar en los elementos, pero estos deben de recibirse por fe. Otras iglesias, como la presbiteriana reformada, creen en una creencia que se llama reformada. Y esto es que ellos creen que Cristo no está literalmente presente en los elementos, en el pan y el vino, pero hay una presencia espiritual en la habitación donde quiera que estemos tomando la comunión. Y esto significa que el que recibe la comunión recibe la gracia al participar de la cena del Señor, porque la presencia del Señor está en medio de ellos. Y finalmente la creencia memorial, como los bautistas o los menonitas, que creen que Cristo no está presente física ni espiritualmente cuando tomamos la cena del Señor. Simplemente el que recibe la cena del Señor está conmemorando la muerte de Cristo, recordando en la memoria lo que Cristo hizo por ellos. Ahora, ¿cuál de esos vamos a creer nosotros? Es importante que creemos, como ya hemos establecido en esta serie, es importante que creemos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice una iglesia cualquiera. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios. Mira, leamos 1 Corintios capítulo 10, 14 al 22. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, pero eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Fíjense, en el pueblo de Israel, los que coman de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el ídolo a los animales que se ofrendan los ídolos son algo. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Aquí parece que Pablo nos está mandando, y la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo nos manda a un principio en cuanto a cuando tomamos la cena del Señor. Y eso es que cuando tomamos la cena del Señor debemos de huir de la idolatría. Literalmente participar del pan y del vino es una koinonia, es la palabra griega que se usa ahí en el versículo 16, que significa participación con el cuerpo y sangre de Cristo. Koinonia literalmente significa compañerismo, compartir, comunión, participación.
El término frecuentemente es usado para describir cómo los cristianos deben interactuar entre sí mismos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2. Nosotros debemos de evitar la idolatría porque idolatrar algo es participar o tener comunión con ello. Entonces, preguntémonos ahora mismo, ¿a qué o a quién hemos estado idolatrando aparte de Cristo mismo? ¿Qué pasos debemos de tomar para detener esta falsa comunión? En otras palabras, cuando nosotros damos más tiempo y participación y comunión con cosas que son pecados o cosas que son herejías o idolatría, cuando damos más importancia y más comunión con cosas o personas más que Dios, estamos idolatrándolos a ellos. Y Pablo nos manda que cuando tomamos la cena del Señor debemos de dejar de idolatrar, dejar de dar todo nuestro tiempo y atención y comunión con las cosas que no son de Dios y fijarnos más y dar más tiempo a las cosas de Dios. En 1 Corintios 11, 17 al 34, vemos que toda esta sección parece ser una confrontación contra consumir todo el pan o el vino de la cena del Señor, lo que lleva a la embriaguez o dejar a algunos sin comer. No lo vamos a leer, usted lo puede leer ahí en casa, pero literalmente lo que Pablo dice en estos versículos es que cuando venimos y tomamos la cena del Señor, que no lo consumamos todo y dejamos a algunos sin tomar. En otras palabras, no seamos egoístas y glotones y consumamos toda la gracia de Dios sin extenderlo a los demás, sino que cuando tomamos la cena del Señor debemos de incluir a todos los hermanos y hermanas que han puesto su fe en Cristo. El formato para tomar la comunión se da en los versículos 23 al 25 del capítulo 11. Debemos de primero que nada dar gracias. Debemos de recitar las palabras de Cristo, partir el pan y tomar la copa y distribuirlo entre todos los que han rendido su vida al señorío de Cristo. Observa que aquí en estos versículos no se menciona en ningún lugar que un sacerdote o un pastor debe administrar la cena del Señor. Solo que el que administra, tanto el que administra como el que toma la cena del Señor, deben de ser rendidos al señorío de Cristo. Tampoco dice en ningún lugar con qué tan frecuencia debemos de tomar la cena del Señor. Entonces no es necesario tomarlo todos los días o todas las semanas. Ni tampoco dice en ningún lugar que es necesario tomar la cena del Señor para la salvación. Jesús mismo dijo que tomamos la cena del Señor como un recuerdo de Él en los versículos 24 al 25 del capítulo 6 de Juan, del libro de Juan. Y Pablo dice que debemos proclamar o que proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva cuando tomamos la cena del Señor. En otras palabras, es un señal para los que nos han rendido su vida a la señoría de Cristo, que estamos proclamando que Cristo ha muerto para nosotros. Tanto estamos recordando su sacrificio para nosotros y estamos proclamando que Él ha muerto por nosotros al mundo que está alrededor de nosotros, que son testigos de nosotros al tomar la cena del Señor. Y finalmente también la Escritura en este capítulo nos dice que debemos de examinarnos antes de tomar la cena del Señor. Debemos de preguntarle al Señor si hay algo en mí que es idolatría o pecado, donde estoy participando con ídolos. Entonces la mejor manera de hacer esto es orar al Espíritu Santo y pedirle que revele si tenemos algún pecado en nosotros que necesitamos confesar antes de tomar la cena y luego confesarlo ante el Señor
rendirlo al Señor, arrepentirnos y de ahí tomar la cena del Señor. Y finalmente, en el libro de Juan capítulo 6, versículos 50 al 58, vemos otras instrucciones o pensamientos acerca de la cena del Señor. A primera vista, estas escrituras parecen respaldar una perspectiva de transubstanciación. En otras palabras, parecen decir que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo de Cristo. Pero a una leída más detalladamente, vemos que toda esta sección, esta porción de Juan, literalmente es una analogía para describir quién es Jesús. Entonces, no está diciendo que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y sangre de Cristo, sino que es una analogía. De hecho, Juan, el autor del Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usa 7 analogías en su Evangelio describiendo quién es Cristo. O literalmente, Jesús usa 7 analogías recordados en el Evangelio de Juan para describir quién es Jesucristo. Él dice en Juan 6:35 que Él es el pan de vida. En Juan 8:12 dice que Él es la luz del mundo. En capítulo 7 dice que es la puerta de las ovejas. En 10, versículo 11 dice que Él es el buen pastor. En capítulo 11, versículo 25 dice que Él es la resurrección y la vida. Y en capítulo 14, versículo 6 dice que es el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15 dice que Él es la vid verdadera. Todo esto son analogías para describir quién realmente es Él. Es más, Jesús mismo indica en Juan 6:63 que las palabras que Él acaba de dar en los versículos 35 al 62 eran palabras no físicas, sino espirituales. No eran literales, sino eran espirituales. Y el paralelismo entre Juan 6:40 y Juan 6:54 indica fuertemente la analogía en comparación con lo literal y apoya firmemente que la fe es el medio de la salvación, no el tomar de la cena del Señor. Con lo cual otras escrituras concuerdan. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, Tito capítulo 3, Romanos capítulo 3, Gálatas capítulo 4, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar a nuestras vidas con todo esto? Pues más que nada que la cena del Señor es un momento cuando nosotros debemos de venir y examinarnos y ver si hay alguna idolatría o pecado en mí, pedir al Espíritu Santo que manifieste en mí si hay algún pecado de idolatría, confesarlo y arrepentirme, y participar con los hermanos y hermanas cristianas con quienes estoy reunido en un recuerdo del sacrificio de Cristo por mí en la cruz. Es por eso que aquí en Grace Fellowship nosotros lo nombramos comunión en vez de otras palabras, porque pensamos que la palabra comunión es más detallado en describir lo que estamos haciendo. Estamos en comunidad cristianas y en comunión con la presencia del Señor espiritualmente en la habitación, recordándonos del sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Señor, traiga a nuestra mente ahora mismo si hay algún pecado o idolatría donde estoy participando o en comunión con algo o alguien que no glorifica a ti como Dios. Y si hay algo en mí, Señor, perdóname. Me arrepiento. Confieso ese pecado y pido que lo elimines de mi vida y que en su lugar pongas tu Espíritu Santo en mí. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. Te alabamos esta mañana en el nombre de Cristo. Amén.